Primero que nada, quiero contextualizar un poco en lo que estamos. Estamos en el conversatorio de cierre de un taller que hemos llamado Disciplina y Cuidado, espacio de beneficencia a comienzos del siglo XX. Tengo que agradecer, para que quede también registrado, tengo que agradecer a mi equipo de Fondesit, Gloria Rojas, Tiare León, que ha sido el ratón de biblioteca de esta actividad, Cami Zúñiga, que está ahí atrás, quien además ha realizado el mapa que les hemos regalado, y que me han ayudado, digamos, a llegar a este punto y a realizar esta idea de este taller. Y especialmente también tengo que agradecer a Claudio Castro como parte del equipo de extensión y extender también a toda la unidad de extensión por el apoyo que siempre me prestan, pero Claudio ha sido un especial colaborador de toda esta disposición y por supuesto a servicios generales de la facultad que siempre están disponibles para hacer todo este tipo de locuras que se nos ocurren a los académicos. Este conversatorio pone cierre a un taller que se inserta en el proyecto Fondesit de iniciación que se llama Actividades Femeninas para una Ciudad del Cuidado, 1927, que es mi proyecto de iniciación, de donde soy investigadora única y responsable. Y también irresponsable a veces. Es una investigación que parte de una fuente, un libro que se llama Actividades Femeninas, que a su vez es un catálogo de una exposición que se realizó en 1927 y que buscaba conmemorar los 50 años del ingreso de la mujer a la Universidad de Chile. Y quería hacer una especie de estado del arte de en qué estaban las mujeres. Y podríamos decir que 2/3 del libro son actividades relacionadas a lo que hoy día podríamos llamar actividades del cuidado, pero relacionadas a lo que entonces se entendía como la caridad o la beneficencia o la acción social, en donde estas mujeres se involucraban en distintas prácticas, distintas instituciones o voluntariados en distintos niveles de desarrollo y desplegaban estas prácticas en distintos espacios. Y el proyecto busca entender como la dimensión espacial de este fenómeno, pero a la vez plantea como hipótesis de que este fenómeno de cierta manera era una agencia de producción del espacio por parte de las mujeres, desde el conocimiento de la ciudad, a cómo informaban estas instituciones para su conformación espacial, a cómo ocupaban estos espacios en distintas escalas del cuerpo, el edificio y la ciudad. En el camino he tenido la suerte de conocer a la profesora Tara Bissett. Ella viene de la Universidad de Toronto. Ella es especialista en historia de la arquitectura y ha trabajado el tema también del cuidado, pero llevándolo a una problematización de su conceptualización. Y nos hemos encontrado en esta institucionalidad del cuidado de principios del siglo XX, en esta dualidad que es el cuidado y la disciplina, algo que está entre lo oscuro y lo luminoso, entre la ternura, pero también quizás lo que bordea el maltrato. Y ese es el contexto general les he explicado de que trató un poco este taller, un taller interactivo en que la idea es que personas sin ninguna formación ni información previa se acerquen a estas fuentes, se dejen llevar un poco por los instintos e interactúen con ellas y las dispongan en este tablero, que es un poco como sacar los documentos al pasillo, literalmente. Voy a presentar a quienes van a comentar hoy día. Simón Castillo, él es historiador, doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica y es profesor actualmente de la Universidad Central. Con él hemos tenido la suerte de compartir en varias instancias y cursos y temas de historia urbana. Es quizás el más especialista en historia urbana que tenemos hoy día, es nuestro joven y aún joven especialista en historia urbana en Chile. A Marie Peliowski, ella es arquitecta de profesión, pero tiene un doctorado en historia del arte, específicamente en la Universidad de la Escuela de Altos
Estudios de Ciencias Sociales de París. Bueno, ella es una gran amiga y colega con quien también vemos muchos temas similares relacionando arquitectura y género, y quizás también ella es de las más especialistas que hoy día hay en los temas de historia de la arquitectura con perspectiva de género y historia de las arquitectas en Chile. Y mi otro querido colega, Rodrigo Booth, quien es también historiador de formación, pero doctor en arquitectura y estudios urbanos de la Católica, al igual que yo, por lo tanto por ahí van las complicidades. Y ¿quién más ha hecho este cruce entre moverse desde el mundo de la historia al mundo de la arquitectura para hablar del paisaje, y de un paisaje que no es precisamente quizás arquitecturizado? Entonces ha producido estos puentes y estas aperturas disciplinares que vamos quizás siempre más allá del edificio, y quizás tenemos esa formación de hablar de los procesos sociales. Ellos nos van a hacer un pequeño comentario, ¿sí?, de lo que un poco ha sido esta experiencia, de lo que a ustedes les suscita un poco este material. Y voy a dejar a Tara, quien va a hablar, Tara Bissett, que va a hablar en inglés, un poco resumiendo lo que ha sido esta experiencia y las conclusiones que quizás empezamos a formar. Please, Tara. Thank you, Pia. First of all, I should say that I'm sorry that I'm speaking in English. I think it's only right to come to a country and speak in the language that is common there, but unfortunately I can't. And I hope that I don't say anything that says too much of what Pia just spoke about, because we're often on the same wavelength, but I'll just say a couple of words about some of the ways that I have been working, I guess, in this area of care and also of discipline, or where care meets discipline. First, I've worked a little bit with Amari. We're publishing a book, actually, on this topic of care. And when we started, I think I was thinking about care in a very particular way, kind of almost as a kind of a form of labor, or a kind of form of beneficence, or even benevolence. And in these last 3 or 4 years that we've been working on this project, I found that it's become a very, very complex and complicated theme. And Pia and I have started working together, and particularly when working on this, labor within the institution, or any institution, the idea of care becomes inflected and very, very complex. And for me, I think that there's always a tension between this idea of discipline and care. And one that, of course, most famously was theorized by Michel Foucault. You can think of the book Discipline and Punish. But I think that when in the field that we're working in, one of the ideas, I guess, that Foucault didn't really deal with sufficiently was the long history of gender in care. And particularly thinking about these institutions that have persisted, I mean, even if we can think back to the 11th, 12th, 13th centuries, the idea of women living in communes together, or collective kitchens, or women's shelters, for instance. When we look at these sort of longer arc histories, we see that this idea of care is we need to kind of revisit it with a more critical lens. And so with that, I'm really interested in when these conversations become difficult, and not because of the language barrier, but when they become difficult, because especially when, when looking at some of these institutions here and some of the comments that our participants made, kind of trying to figure out who holds the balance of power in these institutions, but particularly when, if we're thinking about the women that were running these institutions, that they didn't often hold power outside of the institutions. So there's this very kind of complex negotiating that happens with this idea of control and care. So because my Spanish, is not there,
what I did today was I actually translated everything into English, every comment, every note that you see on the screen. And that allowed me to kind of do a little bit of an analysis to try to understand what some of the themes are. And I think it's really interesting because when I look at this, I see that the visitor notes kind of offer this very small but an interesting participatory archive that reads care and control, I think, together. And particularly in these spaces, so all of the spaces on up here, I'm not sure if Pia mentioned this already, but are, institutions, everything from reformatories to milk, like gota de leche, I don't even know what that is in English, to schools and orphanages. And I was able to distill, I think, some themes that I'd like to maybe mention, and maybe these can be themes that we can discuss, I'm not sure, from all of these comments that are on the board. So I think that one thing I thought was very interesting is that a lot of people noted that care, the idea of care, is it's gendered, but it's also intimate. And yet through all of these flyers, it's made public somehow. So there's this kind of interesting tension here between this kind of, the sort of intimate, interrelational, interdependent acts of care that somehow through these, even the advertisements, even through the plans, and then of course doubled through the board and this archive that we've produced today, there's this kind of, these layers of public that happen. And I think that's pretty interesting. Another series of comments, is this okay to be making these themes? Absolutely. Okay. Another series of comments that I thought was very interesting is that people noted that sometimes care is accessible and other times it is not. And it depends on various things, in particular, philanthropy, so money. And this was a comment that I saw often here. And as a result, care is often unequal. And this is something that care ethicists like Joan Tronto, for instance, has talked a lot about. People have talked, many comments refer to the fact that women's labor is essential. It's one of the most important things to reproducing life, yet it's very often obscured, disappeared, ignored, erased, and or even disapproved of. And so there's this sort of, it was many people kind of referred to this tension. And finally, that care can also be a practice of discipline. And this is where care becomes, this is where that nexus between care and discipline meet. And I think that people were surprised to notice the carceral logics in a lot of these plans, or the kind of the prison, the logic of imprisonment. And that aspects like hygiene, for instance, just regular hygiene, washing, cleaning, whatever, administration, surveillance, that these are given to a kind of a logic that you might see in a prison plan or a prison context. And this is by way of just trying to summarize some of the archive that I think everybody here today created. And I'm not sure what to do now, but I think I'll pass off the microphone. Yeah, maybe, o sea, quizás para hacerles más sencillo el tema nuestro, voy a abrir con una pregunta que pueden, si quieren contestar o si quieren no. O también pueden hacer ustedes preguntas. Pero como esta cuestión no es una democracia, sino que aquí estoy sentada un poco más alta, si ustedes se fijan que el resto. Quizás preguntarles desde su formación también disciplinar, un poco quizás empezar a rodear el tema. Estábamos ayer discutiendo con Tara que no sabemos cuál es la real
profundidad o sentido quizás de lo que hemos hecho cuando uno piensa que esto quizás es una especie de tablero de Pinterest con pequeños comentarios, un poco en la lógica de la cultura actual. Pero por otro lado está esta idea de querer sacar los documentos al pasillo, podríamos decir. Y quizás esa tensión metodológica acerca de lo que ha sido este taller, me encantaría que pudieran como quizás reflexionar acerca de eso, como un experimento quizás historiográfico, este taller. Y bueno, luego todos los detonantes que ha planteado un poco Tara también quedan muy abiertos y las contrapreguntas también. Voy a poner dos temas muy pequeños, pero que me parece súper interesante en respecto del ejercicio historiográfico, que me doy cuenta como de a veces lo poco que uno observa las fuentes en profundidad. O quizás lo obsesionado que uno está con sus propios temas, que no ve otras cosas que otras personas ven. Quizás eso también es una manera de ponerlo. Y digo eso porque una cosa que noté en los comentarios es que, si está funcionando, mucha gente hablaba de las caras de las personas. Caras tristes o caras felices como posando para la foto, y eso denota un poco esa segunda capa que estaba hablando Tara, del aspecto medio de control, medio carceral, o relacionado con el encarcelamiento o con la disciplina, que quizás uno sí lo está mirando con una primera capa como solamente un documento que da cuenta de estos espacios de cuidado, si uno mira como las plantas, los edificios, y estas fotografías que dan cuenta de lo que estaba pasando ahí como un testimonio histórico, solamente que da cuenta de esa actividad, uno no ve esa segunda capa. En cambio, abrir este archivo y ver estos comentarios sobre las actitudes, las caras que uno ve ahí como algo un poco sospechoso quizá, y que surge justamente de una observación más, no sé si ingenua es la palabra, pero más primigenia con el archivo o con el documento. Me parece súper interesante que empiezan a aparecer esas lecturas que uno puede no hacer a veces cuando uno está como mirando fijamente un solo tema. Y lo mismo pasa con las planimetrías, que creo que también es interesante poner planimetrías a la vista en una escuela de arquitectura en la cual mucha gente que pasa es capaz de leerla y entenderla, y ver cosas que quizás en un libro de historia o para una comunidad de historiadores quizás puede ser menos visible, y personas que están habituadas a leer ese tipo de lenguaje también pueden ver cosas que a veces no son tan evidentes dentro del ámbito de la historia en general, como no de la historia de la arquitectura. Entonces me parece súper interesante la asociación entre planimetrías y fotografías que como que llevan a esa imaginación de lo que estaba pasando dentro, pero también que llevan a ese análisis más tipológico que puede uno como entender, no sé, como los distintos tipos de actividades que están pasando, etc. Bueno, eso son comentarios muy primeras sensaciones. Bueno, gracias primero por la invitación y por la oportunidad de conversar sin haberse preparado con anticipación. Yo quisiera poner en discusión quizás algunos temas que veo de las fuentes y que también aparecen en la conversación. Y un poco también basado en algunas palabras claves que uno lee de los títulos y también de algunas de las fuentes, y que tienen que ver con esta idea del cuidado y de la beneficencia. Y todo esto enmarcado también en un periodo histórico bien particular, del que se cumplen casi 100 años, o ya se cumplieron 100 años, porque veo que también hay fuentes anteriores, fuentes de comienzo del siglo XX, no solo de 1927, pero esta es la época también en la que se está construyendo un Estado moderno, y allí quiero plantear quizás
no sé si dicotomía, pero cierta diferencia como conceptual entre las ideas de cuidado y beneficencia, que uno las asocia mucho a prácticas establecidas por la sociedad civil, por organizaciones de beneficencia. Muchos de los documentos que vemos acá son documentos producidos por la sociedad civil. Y destaco esto porque obviamente es muy importante y tendemos a pensar que el momento de mayor esplendor y de mayor quizás bienestar, que es el otro concepto, viene solamente del Estado. Pero por otro lado, este otro concepto, el del bienestar, que desde mi punto de vista, justamente el concepto de bienestar está muy alejado, creo yo, de algunas ideas quizás preconcebidas asociadas a estos regímenes carcelarios o donde vemos solamente poder. Creo que si uno atiende a la historia y otras políticas de bienestar que podrían contraponerse justamente con los rostros más, digamos, disciplinados que aparecen en alguna foto. Esta es la misma época en la que, por ejemplo, comienza a desarrollarse las prácticas de recreativas y de turismo, organizadas también por la sociedad civil. Algunas de estas mismas instituciones organizaban, por ejemplo, paseos a la playa para niños enfermos, por ejemplo, que están allí algunas, y que son, a mí me cuesta mucho ver ese tipo de actividades como actividades disciplinarias. Y en las fuentes que uno ve se aprecia también la alegría que para muchos significaba, por ejemplo, conocer el mar. Por otro lado, también esta es la época de una regulación del tiempo que permite en la práctica que las personas tengan tiempo libre. El fin de semana es de 1917 en Chile. La legalización del domingo, en verdad, hay un proceso anterior de comienzo del siglo XX, de 1903, pero en la práctica se establece el descanso dominical en 1917, justo en esta época. Y poquito después, en 1931, las vacaciones, por lo menos para los empleados públicos y después para toda la sociedad, que son, yo creo que también, no sé, tensionan un poco la cuestión del disciplinamiento. Quizás ponen en duda en este caso la cuestión del disciplinamiento, porque las vacaciones y el tiempo libre son como exactamente lo contrario al tiempo disciplinado del trabajo. Están en la misma época y quizás, no sé, poner un poco en discusión la idea del cuidado y la beneficencia con la idea del bienestar como una de las máximas como digamos, metas del Estado moderno, que justo se inaugura en esta época. O sea, 1925 es habitualmente, tenemos pocas celebraciones sobre los 100 años de la Constitución del 25 y de todo lo que eso implicó, pero justo este año estamos cumpliendo 100 años de un proceso muy intenso de modernización, dentro del cual está muchos de los debates que están en este proyecto. Lo primero, agradecer a Pía y equipo por la invitación. Cuando Pía me invitó, pensé disciplina y cuidado, y pensé en la investigación que a mí me hacía más, o que recordaba que hablaba de estos temas, y recordé un libro de 1995 donde participó una historiadora norteamericana, Elizabeth Hutchison, Lorena Godoy, Soledad Zárate, Disciplina y Desacato, ¿no? Entonces, la disciplina y la rebeldía. Pero nos hemos dado cuenta que hay más que negro y blanco, y el cuidado pareciera ser una instancia intermedia, ¿no? Entre disciplina y entre la rebeldía, el desacato, está el cuidado, la cuestión cotidiana. Hubo un comentario que señaló Rodrigo con mucha certeza, que es esta Constitución del año 25. Hasta entonces, Estado e Iglesia estaban unidos.
Entonces la perspectiva de todas estas organizaciones está impregnada de un catolicismo militante en su mayoría, y tú me explicabas que aquellos que eran protestantes u otros estaban más bien en otra, Cruz Roja, Ejército de Salvación, ¿no? Pero hay una actividad impregnada de catolicismo en todo esto. Y también me quedé con un comentario que decía, casi no hay vida privada, todo es comunitario, ¿no? Claro, porque es la época de estos en ocasiones, grandes construcciones, con pabellones, ¿no es cierto?, con una disposición en ocasiones más panóptica, orientada a un punto en particular que se podía vigilar todo, o en otros grandes pabellones, donde efectivamente es un contexto donde la vida privada está en formación. La gente vive, el 40% de los chilenos, de los santiaguinos, perdón, vivían en conventillos en 1910, ¿no? Por lo tanto, otros en piezas de arriendo, pensiones, qué sé yo. Los cuidados en los conventillos se daban de vecina en vecina, no participaban en estas organizaciones. Y si ven el mapa, la mayoría está en la City. No están en Quinta Normal, no están en Providencia, no están en el Sanjón de la Guada, ni están en Conchalí. Prácticamente no hay, ¿no? Porque se daba ahí en la periferia otro tipo de cuidado, donde estas instituciones eran muy contadas, ¿no? Y por cierto, es una época en que frente a esta ausencia de vida privada, colgándome de ese comentario, aparecen estas grandes instituciones colectivas de ingreso de mujeres que son educadas, disciplinadas, sí, también. Ellas pueden también por gusto estar ahí. No hay una sola, quiero decir, objetivo. Puede ser disciplina, puede ser cuidado u otro, pero se dan en estas grandes construcciones, espacios. Me acordé de esa tesis que es de otra cosa, pero de Claudia Schmidt, ¿no? Palacios sin reyes, No King's Palace para Buenos Aires, ¿no? Grandes construcciones para que los niños y niñas dijeran, wow, esto es la patria, ¿no? Allá con mucha razón, en Buenos Aires, inmigración, formar la nación argentina, acá mucho menos, pero de todas maneras, y a otra escala, pero son a su escalita más santiaguina, más pequeñita, pequeños palacios sin reyes, ¿no? Entonces, donde la vida colectiva era lo que primaba. Entonces, nada, me pareció eso como bien sugerente, y también esto que señalaba de esta, que no solo está la disciplina y el desacato, sino que también el cuidado. Quería retomar un concepto de lo que dijo Rodrigo y que además nos pone en esta bilingüalidad, que es muy interesante porque en inglés hablamos de welfare, que viene de bien hacer, y el estado de bienestar es welfare, no well-being, y nosotros usamos la palabra bienestar para lo que es la función estatal, que es más more related to well-being, como y me llamó mucho la atención eso de si no habrá una división en eso, ¿no? De que el bien se hacía, era una materia que se hacía como un llamado ético, y que al llegar a la palabra, digamos, del estar o encontrarse en una situación de bien, se diluye el sujeto actante que hace el bien, ¿no? No sé si habrá algo por ahí. Amarí, no sé si querés, ¿no? Está ahí buscando la fuente, Rodrigo. O sea, no sé, todos estos conceptos tienen su historia. No la conozco, pero seguramente que hay, si uno rastrea poquito etimológicamente los conceptos, se podrá llegar a algo. Pero sí creo que hay una distinción, como mencionas tú, entre un mundo más bien articulado desde la sociedad civil, que en muchos casos
en muchos casos anticipa, bueno, la sociedad civil tiene unas ciertas organizaciones y una cierta flexibilidad también que anticipa en el tiempo la participación de unas estructuras que son mucho más rígidas y mucho más difíciles de movilizar, como son las estructuras del Estado. Y en muchos casos, claro, lo sabemos bien para el caso de la vivienda, por ejemplo, que las primeras viviendas obreras son el resultado de la acción de organizaciones de la sociedad civil, organismos de beneficencia, especialmente católicos los primeros, o de algunas empresas que organizan viviendas y que años después un poco demandan la iniciativa estatal, que se termina convirtiendo en la principal y en la más masiva, en la única que puede llegar finalmente a grandes sectores de la población, pero algo de eso tiendo a pensar que hay. Ahora, sobre tu pregunta, sobre el experimento, a mí me parece un experimento quizás necesario, interesante, justamente discutir estas fuentes que normalmente son leídas con ojos como de especialistas, que son quienes levantan la fuente, que son las personas como que están muy metidas en el tema y que un poco, uno se abstrae de lo que hay alrededor. Entonces llevarlas a un público más amplio me parece excelente poder hacerlo. Algo de esto también yo creo que está relacionado con que las personas no especialistas justamente se fijan en elementos que uno quizás pasa por alto, como lo que mencionaba recién Amarit, por ejemplo, los rostros, o la sensación de las sensaciones personales que nos dejan observar un rostro del pasado de una persona que ya no está, y que muchas veces los especialistas pasan por alto. Y creo que hay un interés entre los no especialistas por ese tipo de aspectos que muchas veces los profesionales de la historia ignoran o simplemente se los saltan. Las imágenes especialmente son no solo los rostros, sino que en términos bien generales las imágenes. Entonces es bueno también como ese baño de realidad y esas otras preguntas de quienes ven este tipo de documentos quizás con menos prejuicios también. Se supone que uno observa estos materiales sin prejuicio. Obviamente uno está cargado de lecturas o de preconcepciones también, y compararlo con aquello que otras personas ven, yo creo que es muy saludable, porque seguramente a ti te van a permitir, o a ustedes les van a permitir ver otras cosas en las que no se habían fijado. Me quedé pensando en lo que comentaba Simón, que los documentos que están acá y que están resumidos también mucho de ello en este libro de 1927, da cuenta de un tipo de cuidado que está mediado por un factor de clase, obviamente, ¿no es cierto? Está circunscrito a una parte de Santiago que uno podría asociar a sectores más de élite o con más riqueza, y en los cuales también los documentos también dan cuenta de un sector que cuida y un sector cuidado, ¿no es cierto? Los niños, las mujeres populares aparecen como personas que son cuidadas, y las mujeres de la beneficencia muy asociada a la élite aparecen como personas cuidadores, como también uno podría asociarlo con tanto las instituciones de beneficencia que son de la sociedad civil, como también con un aparato estatal que uno puede asociar con cierta dimensión de poder, ¿no es cierto? Poder económico y poder social. Pero sería interesante también pensar en términos de documentación, y quizá una pregunta para Simón, que sabes más como de historia urbana de Santiago, sobre todo también de la periferia. ¿Qué tipo de documentación uno podría buscar, quizás visual, fotográfica, o también en documentos escritos, que podrían dar cuenta de esa agencia de sectores populares en relación a los cuidados, ¿no es cierto? Porque lo que se ve acá es cuidados
factor de clase está mediado por ese factor de clase, ¿no? Y apareciera como un sector que al ser cuidado no tiene agencia, ¿no es cierto? No es cuidadora ella misma, ¿no es cierto? Es una pregunta que abro nomás, como que sería interesante indagar dónde podría aparecer ese tipo de registros, ¿no? Como lo que uno hoy día, mucho se ha estudiado de la olla común, ¿no es cierto? Como ese tipo de iniciativas que podrían rastrearse. Sí, conversábamos precisamente con Gloria antes de que empezara este taller, y ella me hablaba de su tesis de maestría dirigida por Pía, sobre cuidados en la ciudad, y que ella había tenido que focalizarse en aquellos cuidados donde había una patente comercial dedicada a eso, porque abordar el tema de los cuidados informales o en departamentos que no tienen ningún letrero ni malla protectora, era muy complejo acceder a eso. Entonces ella está georreferenciando los lugares de cuidado, pero con patente. Pero si ya es hoy complejo hacerlo, 100 años atrás aún más. También porque considero, y cuando tú hablabas, pensaba, esta era una manera de las mujeres para hacer ciudadanía, para ser ciudadanas. Ellas no tenían derecho a voto, ¿no? Lo tuvieron 25 años después para las municipales, 25 años después de este libro, ¿no? Un cuarto de siglo. Entonces, esta era una manera de posicionarse literalmente en el espacio público, pero también en la esfera pública, en convertirse en activar una agencia, ¿no? Su agencia de mujer no ciudadana, no puedo votar, estoy subordinada a mi marido, soy un bien inmueble de mi marido, literalmente, ¿no? Soy una posesión de mi marido, si soy madre soltera, soy una puta, ¿no? Por lo tanto, esta era una manera de generar ciudadanía que presenta estos vectores, ¿no? De vigilancia, control, cuidado, ¿no? Pero me atrevo a señalar que era una manera en que ellas podían ponerse en el tapete, adquirir una agencia mayor. Pero súper difícil lo de la fuente. Me he encontrado solamente testimonios muy puntuales, punitivos, que estas mujeres cuidan su guagua entre ellas sin ningún cuidado, asamblea de la habitación barata, años 20, ¿no? Pero muy apuntando con el dedo a estas mujeres que se cuidan entre ellas, pero son referencias que he encontrado muy puntuales, ¿no? Lamentablemente son fragmentarias, muy fragmentarias, pero estimo que va por ese lado, si hablamos más bien de estas organizaciones, de esta escuela de ciudadanía podría ser, ¿no? A través de los cuidados. ¿Puedo responder una cosa? Quizás. Bueno, yo pienso que las posibilidades de las fuentes son infinitas. Esa es una de las cosas buenas de la historia, que uno trata de, tiene una pregunta y busca la forma de responderla a través de fuentes diversas. Y a mí me parece que, aunque es un relato ficcional, puede ser súper útil la literatura. Y con tu pregunta me acordé de un caso, de una novela excelente que tiene 100 años, pero que se lee hoy día. Es de las pocas novelas de hace 100 años que hoy día se leen sin ninguna dificultad, porque está escrita de una manera muy moderna, que es en general toda la obra de José Santos González Vera, un escritor muy importante de comienzo del siglo XX, ganó el Premio Nacional en algún momento, pero además un escritor rupturista, que además provenía del mundo popular, y que escribió un libro que se llama Vidas Mínimas, que es una serie de novelas breves, y hay una de ellas que es El Conventillo. Se publicó en 1918 en una revista y en el libro en 1923, entonces tiene más de 100 años, y narra la historia de la vida en un conventillo en Santiago, y
recuerdo, ahora lo estaba confirmando en el celular, pero recuerdo que uno de los personajes del conventillo es una tísica, una enferma de tuberculosis. Es una persona que está muriendo, una persona que tiene una enfermedad incurable, y estoy leyendo otro libro de tuberculosos, pero esto no tiene nada que ver. Es la historia, quizás no es el centro de la historia el cuidado, pero a partir de la literatura, en ese caso, aparece la situación de la enfermedad en un conventillo insalubre, donde las otras personas que habitan en el conventillo obviamente le prestan atención a sus vecinos. Nadie la puede salvar finalmente, pero hay un cuidado por la persona enferma también. Bueno, la señora muere, pero hay una organización de personas que están atentas también a la vida del otro, que es también una forma como alternativa de aproximarnos al pasado a través de un trabajo ficcional, porque es obviamente una obra literaria. Las cosas que cuenta González Vera posiblemente no pasaron, o no pasaron de esa forma, pero dan cuenta también de una situación relativamente común, como la enfermedad, la vida en el conventillo y la tensión entre los vecinos. Quiero agradecerles a todos la presencia. No sé si alguna de las chicas del público querrá comentar, decir algo. Excelente. Uy, vamos a hacer que... No sé si estoy llegando. Bueno, mi comentario va mayormente en relación con una palabra que dijo Tara, que es accesibilidad. Sé que en el sentido que la mencionó fue en accesibilidad económica, pero me hizo pensar en un tema que trabajé el semestre pasado que me parece muy relevante como en relación al tema del cuidado, que es cómo ha avanzado esta idea de el cuidado en relación a la accesibilidad física. El electivo que tomé era en relación a cómo estos espacios de la ciudad se han transformado para permitir como que estos como funcionen correctamente en conjunto con el tema de la palabra bienestar también, porque al final, al pensar en cuidado, uno piensa como en la posición de la persona que cuida al otro, pero ¿qué pasa con esta persona que está cuidando? Esta persona también necesita tener un espacio adecuado. Entonces quizás se va un poco alejado del tema, pero es algo que me gusta de la arquitectura, que logra como abarcar tantas cosas, y es algo mayoritariamente en relación con los temas como contemporáneos, pero bueno, hablar de esto obviamente hace reflexionar y pensar a uno como ¿por qué en la actualidad se piensan en estas nuevas formas de crear los espacios para las personas que cuidan, por toda esta historia que ha pasado, como por toda esta situación y por, bueno, todos estos temas que se hablaron hoy día? Así que muchas gracias a todos y eso. I'll just say a couple of things. Well, first of all, I have a little translation here, but it's gone from Spanish to Spanish, but that's a little more useful than listening. I noticed that you were talking a little bit about asking a question about physical accessibility in care, and this is a really interesting question, actually. In some ways, I mean, I want to say on one hand, it's a little different as in terms of a conversation from some of the conversations that these archives produce today. But on the other hand, it's actually completely relevant, especially when we think about the role of the institution at the turn of the 20th century in confining the lives of disabled people, right? Mm-hmm. So that's certainly something that we could discuss. We may have discussed, in fact. It's possible, I'm not sure. But I think you raise a really interesting question, but also that again, bringing it back to this fraught or very complex idea of care, because I mean, I wanted to, and I think it's so interesting that you're kind of thinking about care in terms of
all of the specific kind of multi-scalar ways of understanding how somebody with a disability inhabits space, but also the caregiver, for instance. And I think that's really certainly a topic about care. But I also think that it becomes fraught when you think about the idea of interdependence, because that's such an important conversation. Do you know what I mean by interdependence? It's such an important conversation in care, and yet when we talk about disability, a lot of legislation is geared to ultimate independence of an individual, you know? And so, I mean, I think this conversation about care becomes even more complex in this discussion of disability. So I think it's super interesting that you brought it up, and important to me too. Sí, también quizás agregar como que dentro de todo lo distópico que podemos ver en el pasado, de cierta manera temas como ese nos muestran también la distancia que hemos recorrido, en el sentido de que la consideración quizás de lo humano ha cambiado. O sea, había los cuerpos no hábiles antes, ni siquiera no solo no estaban representados, sino que no eran materia de acción incluso, ¿no? O sea, hoy día podemos hablar de derechos y de accesibilidad de una forma que creo proviene de primero ampliar, y que es muy fuerte pensarlo así, pero efectivamente ampliar nuestra noción quizás de humanidad o de consideración de otros cuerpos y consideración de otras personas. Y eso también como que de pronto nos sitúa en mucha distancia con el pasado, pero también preguntarnos un poco, ahí también hay ciertas respuestas o momentos en donde esos debates se estaban comenzando quizás a dar. ¿Nadie más del público o alguien más quisiera comentar algo? ¿Sí? ¿Quieres? Tienen que acercarse a ese para que... Sí, hay que hacerlo como un poco de pie, como modelo. Ya, permiso, cambio de silla. Un poco con lo que Simón, dijiste, que te llamó la atención el comentario sobre que no había privacidad. Había uno de los textos que a mí me llamó mucho la atención que hablaba de la habitación. Entonces era como esto de lo que decías tú de la precariedad que había como en estos conventillos y cómo describía los niveles de qué tan precario era, como según la materialidad del suelo, de las paredes, y de cómo al final igual estas instituciones y esta estructura y esta arquitectura como pensada en ese saneamiento, y por eso también como esta visión de que fuera como, no sé, quizás no esta privacidad, sino que ya como un poco más subsanar esta como disease, esta como enfermedad que había como en eso entonces. Entonces igual eso a mí me llamó la atención como ese comentario, y después cuando encontré el otro texto fue como, hacen sentido como las dos cosas juntas en ese sentido. Y nada, también lo que estaban diciendo antes de que es llamativo ver cómo las otras personas reaccionan a este material, porque es un material que en el momento de como que se fue recopilando era también una impresión para nosotras, y como cada una tenía como un detalle y a cada una le llamaba la atención ciertas cosas del material. Entonces como que ahora aplicarle esta otra perspectiva también es como muy, muy interesante, y ver cómo el resultado que da. Eso. Vuelvo a agradecerles. ¿Quisieran agregar algún otro comentario? Estamos bien. Y en honor al público, porque sé que muchos tienen compromisos después, y con mucho agradecimiento también a todas las chicas aquí participantes. Eso, un aplauso y muchas gracias por estar acá.